Psicoterapia. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Otra entrega del profe Vasco. Estos breviarios informativos sobre las distintas formas de terapia. Esta vez te traigo algo que te va a sonar un poquitito, va a producir una disonancia cognitiva. Es la terapia sistémica individual. Clásicamente se centró en la familia y en la pareja, en la comunicación, en intercambios de mensajes que partió allá por teoría de la comunicación de Waslavi, Beavi, Jepson, y en donde se buscaba un ajuste comunicativo, digamos. Al parecer eran problemas de malentendidos, esto de la recursividad, de las repeticiones, la circularidad causal, la causalidad circular, es decir, que la interacción como eficaz, digamos, y que llevó a considerar niveles de comunicación analógico, digital, verbal y mimogestual, etc. Tanto como niveles de la comunicación, digamos, el contenido y lo que se dice, ¿no? El tema y la relación al nivel vincular, digamos, donde se jugaban cuestiones de quién, por ejemplo, define de cómo debe ser la comunicación. Por ejemplo, padre-hijo, quien define la realidad allí es el padre. Bueno, y así, docente-alumno, terapeuta. En estos modelos, así en forma sucinta, tendríamos, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Las escaladas, escalada simétrica, en donde una guerra más o menos abierta entre ambos, o intervenir sobre esa lucha sin fin, esa guerra sin fin de, bueno, vos decís que no, yo digo que sí, bueno, está bien, digo que sí, está, y el otro dice que no, bueno. Tanto como la búsqueda de, en un vínculo simétrico, otro complementario, digamos, es decir, acudir, por ejemplo, a un tercero para todas estas cosas. Llevado un ejemplo sería la familia, en donde desde la teoría sistémica se analizó, por ejemplo, los subsistemas, el sistema de los padres, el de los hijos, y, por ejemplo, si el hijo está parentalizado y el padre está abajo, es decir, tratado como niño, bueno, o el padre periférico excluido, que todo eso son clásicos en donde se interviene desde el modelo sistémico. Se considera como sistema de comunicación, de intercambio de mensajes, emisor, receptor, canal, código, retroalimentación, positiva o negativa. Bueno, son clásicos ya. Pero en esta forma de terapia sistémica es una vuelta al individuo, ¿no? Importa algo que nosotros aprendimos desde el campo más del psicoanálisis, porque en este modelo los dos autores tratan, Boscolo, que son de la escuela de Milán, tratan de revalorizar la historia, es decir, este sujeto que historiza, es decir, que hace una historia de sí, importa su modelo de mundo. Es increíble. Eh, y intervenimos en el sentido del cambio de las premisas de ese modelo de mundo, ¿no? Por ejemplo, un sujeto que vamos a trabajar, una viñeta brevísimo, es que el padre fallece y el chico pasa a ocupar el lugar del padre en la fábrica, ¿no? Pero que tiene dificultades para asumir ese lugar por las expectativas y exigencias familiares, es decir, el rol que le adjudica. Entonces, intervenir en ese sentido, conociendo su modelo, sus definiciones, intentando buscar eh, una, un ajuste comunicativo, digamos, en relación al cambio en la historia en que se percibe. Se percibe en el marco de una historia. Entonces, en este modelo importa el modelo de mundo que hay que escuchar en este diálogo terapéutico, buscar cuál es el problema y
analizar a lo que en este modelo se habla como voz, es decir, lo que dicen los demás en relación a lo que el sujeto sostiene y ver qué cambios podemos al volver común esa historia que el sujeto sostiene sobre sí y los demás. Entonces, en ese proceso se operan entonces los cambios. Y fíjense que ya en este modelo hemos salido, ya la caja negra que en el modelo sistémico no se analizaba, es decir, ¿para qué necesitamos saber de qué se compone un celular adentro como hardware, sino lo que necesitamos saber es cómo funciona, digamos, comunicativamente? Entonces, importa entonces el mundo interno del sujeto y su dialéctica con los otros mundos internos. Es focal, se enfoca en el problema y su solución, el problem solving, creo que no está bien dicho, ¿no? Entonces, incluso los autores citan a Ronald Lyne, el cuestionamiento de la familia, que la familia externa real, la que cuando escuchamos, no coincide con la familia internalizada, digamos. Entonces, hay operaciones, proyecciones, es decir, que es muy rico esto para profundizar, digamos, en este breviario donde hablamos de algunas características generales de este modelo. Entonces, también supera el constructivismo en el sentido del construccionismo, es decir, que el sujeto eh, se percibe como constructor, pero al mismo tiempo construido, es decir, que no hay una realidad hecha y derecha, no hay eh, digamos, un positivismo acá como sostienen algunas terapias. Entonces, lograr ubicar el self también es otro concepto que se utiliza en este modelo, en los circuitos reflexivos comunes, es decir, eh, ver que coincidan las expectativas, que se minimicen las diferencias entre mundos internos, definiciones, etcétera, a partir de, por ejemplo, qué dicen los demás, qué piensa respecto de usted, que parece que no coincide lo que usted quiere de la fábrica con lo que le pide su madre, que está en forma dominante, organizando. Eh, Aparecen conflictos comunicativos porque los roles no coinciden. Entonces, este sería la operatoria. Entonces, en este modelo, eh, ¿dónde está el sufrimiento acá? ¿Dónde está el problema? Y es la inadecuación entre la historia que produce y que se cuenta el sujeto y lo que los demás esperan y definen y exigen y hay, ¿no? Recordemos que la comunicación es eficaz, es decir, influye. Entonces, eh, digamos acá entonces la operatoria sería esto eh, de una distorsión comunicativa a un ajuste comunicativo. Acá en este modelo cuenta la empiria, la, aunque dicen que no hay una realidad, estamos hablando de realidades subjetivas, tanto el del sujeto como el que sostiene la microcultura familiar. También es importante esta capacidad de contarse historia del sujeto, la parte narrativa, digamos, y que el sujeto tiene la propiedad del relato, pero también de reapropiarse, es decir, de poder cambiar sus propias visiones. Por eso la autointerpretación, es decir, ¿qué piensa usted de lo que le pasa, digamos? Entonces, ¿cuál sería la función del analista? Y es el que ayuda a la recomposición, es decir, escucha ambos mundos, qué dicen los demás, las voces. Entonces el sujeto en una etapa construye la historia, el analista ayuda a la recomposición, es decir, pero si su madre dice esto, usted sostiene otro, porque en definitiva lo que vemos es que está costando esto de asumir el lugar que ocupaba el padre. Ahora, algunas ideas que estoy diciendo nos recuerdan, a medida que escuchamos, algunas otras, por ejemplo, la visión psicoanalítica. Es que en esta propuesta el concepto de analista es un concepto epigenético, es decir, que
cuenta el mapa del analista, es decir, mientras más herramientas tenés, mejor podés solucionar el problema. Es decir, que una cierta postura ecléctica en donde se trabaja la memoria, o digamos, si yo soy cognitivista, memoria autobiográfica o la memoria reprimida, es decir, acá ya utilizás esta caja de herramientas que con el profe Vasco estamos expandiendo, digamos. La verdad acá es contextual, es decir, que cuenta la verdad del sujeto, pero mientras hay un mejor ajuste entre ambas verdades, lo que dicen los demás, esto no significa alinear al sujeto a las definiciones oficiales, sino que, es decir, trabajar la historia, pero también si manejas cuestiones como el deseo del sujeto, podemos decir que, bueno, a usted le parece que quienes tienen que modificar un poquitito sus definiciones son mamá y los demás, bueno, entonces se trabajan esos temas a fin de esclarecer la comunicación, disipar la neblina y finalmente a ver qué es lo que se está jugando verdaderamente. Entonces, indicaciones, o sea, para quién este modelo dijimos que, bueno, aquellos que han hecho terapia familiar y no le quedó algo en el tintero, o también familias también en donde podamos centrarnos al mismo tiempo que en el sistema comunicativo de intercambio en el sujeto. Es decir, habrá instancias en donde mientras más sabemos de la historia subjetiva de todos, más podemos armar una verdad común que reposiciona, por ejemplo, ¿no? En la familia en donde el chico parentalizado, en alianza con la madre, excluye al padre, que por supuesto le generan cosas. Eh, tenemos que escuchar las campanas de los tres o la versión que cuenta el sujeto periférico, el que ha sido excluido, entonces a ver qué está pasando allí, para poder reposicionar, bajar, el chico que está al nivel de los padres, reposicionarlo a nivel de los chicos, donde tiene que estar, y al padre periférico ponerlo al lado de la madre. Es decir que, bueno, la diagnosis, la evaluación diagnóstica es, dijimos entonces que depende del marco teórico del terapeuta, que es epigenético, es decir, ese caudal, tu caja de herramientas, digamos. Entonces, eh, importa definir bien el problema y si es problema, es decir, en relación a lo que dicen los demás, usamos la narrativa, las preguntas, es decir, para reorientar al sujeto a los fines de que se pueda liberar del problema. En relación a las actitudes en terapia, se transmite bastante esperanza, es decir, que tampoco se busca cosificar o reificar al sujeto etiquetándolo, sino que acá no es aplicar manuales ni etiquetas, sino que acá es todo diagnóstico es hipotético que puede ir cambiando, por supuesto, y no finaliza nunca, es decir, que quizás a lo último podamos encontrar. Entonces, eh, el objetivo, ¿cuál es el objetivo en este modelo? Superar las crisis, si bien salir del síntoma, digamos, fobia, fracaso. En este caso, la dificultad para estar en el lugar del padre, tanto por las exigencias maternas como los hermanos, bueno, conflictos, escalada, entonces intervenimos allí, las cuestiones recursivas, entonces integramos todo lo que traemos del modelo sistémico. Entonces, el tiempo, bueno, es de breve a largo, porque bueno, podemos, es focal, es terapia breve, pero sí la cuestión da también usando la empatía, la escucha, a los fines de que esta historia propia del sujeto, del individuo, pueda poder comunicarse mejor con los otros historiadores, es decir, coincidir en cuestiones mínimas para poder bueno, hay cuestiones éticas también en este modelo, por supuesto que la discreción, la empatía, es una relación de ayuda, bueno, como toda. Y como filosofía terapéutica podemos decir que hay varios enfoques, ¿no? El cómico sería el que, en visión optimista, vamos a
vamos a solucionar este problema, vamos a... el romántico, dicen los autores, sería el héroe que finalmente, a pesar de todas las diferencias, de, ¿no?, escaladas, conflictos, logra cambiar. Y eh, la visión trágica es que hay cuestiones de pesimismo, de negativismo, que se recomienda poco, digamos. El proceso terapéutico es el diálogo, dijimos entonces la hipótesis que le guía cierta neutralidad, pero no como en el psicoanálisis, sino neutralidad curiosa, es decir, no insuflamos cuestiones personales propias, sino que, pero estamos muy interesados en lo que le pasa al sujeto. Por eso hay, por ejemplo, preguntas circulares, es decir, para los fines de conocer bien la historia tanto del sujeto como lo que dicen los demás. Y es una forma de terapia individual centrada en la historia, el sentido, la significación de la historia. También en esto, lo que el sujeto busca es cuál es su lugar en esta historia, cuál debería ser su lugar, porque hay dificultades, problemas que no le permite comunicarse bien con los demás. Entonces, trabajamos las cuestiones comunicativas inconscientes, digamos, lo que sucede en un plano más analógico, lo que verdaderamente está pasando, versus lo digital, lo que se dice, es decir, la narrativa. Entonces, terapia sistémica individual en este pequeño breviario. Eh, los autores son de la Escuela de Milán y que integran muchísimos marcos teóricos, incluso citan a Erickson, el hipnoanalista, la terapia breve estratégica, tanto como ideas de Jack Haley, es decir, que depende mucho del mapa que vos construís, o sea, como terapeuta epigenético. Así que los invito entonces a degustar esta forma de terapia sistémica individual que repara esto de el caer en la sistémica de que solo vemos el todo, pero no las partes. Entonces, lo particular de la historia del sujeto que también tiene un sentido y que le ayuda tanto a conocerse como a un mejor ajuste comunicativo, etc. ¿Qué crítica podíamos hacer acá? Y sí, comparativamente con otras formas de análisis, de terapia, de que acá lo objetivo de la comunicación estaría en la comunicación, digamos, el ajuste, que parece que se comunica mal, digamos, aunque es un constructo, se comunica mal en relación a la historia del sujeto versus los demás. Entonces hay en el fondo acá un viso de que hay una comunicación ideal, digamos, que sabemos que el modelo psicoanalítico, etcétera, es todo subjetivo, digamos, el deseo, el fantasma. Bueno. Así que, pero bueno, se torna dialéctico porque el foco es al mismo tiempo el sujeto, los demás, esto es lo que se cuentan, escuchamos y intervenimos en este sentido. Muchas gracias.